Buenas noches, quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando. ¿Cómo están? El día de hoy estamos sábado 21 de septiembre del 2019, 8:45. Aunque un poco delicado de la voz, ¿no? Recién nos estamos recuperando de la gripe. Bueno, como de costumbre. Estábamos un poco alejados de las transmisiones porque, como ustedes saben, en estos momentos estamos organizando un diplomado en la ciudad de Huacho que empezó ya hace 5 semanas atrás. 5 semanas, casualmente el día de ayer fue la clase 5, un diplomado que desarrolla solo procesos disciplinarios con la ley de servicio civil, un proyecto muy ambicioso que bueno, ya va a la clase 5, faltan 3 clases más, en la cual tenemos conectados a alumnos que están participando de diferentes ciudades, ¿no? Tenemos alumnos de Huancayo, de Tarapoto. Ayer venía un alumno de Huancavelica a visitarnos a Huacho, a participar de la clase presencial. Y es una cosa interesante, una cosa que en realidad estoy muy agradecido con todos los que participaron en este diplomado y con los que de alguna y otra forma comparten esta pasión, este trabajo, ¿no? Con todas las personas que ya se están conectando. ¿Cómo están? Leo Vilca, ¿cómo estás desde Puerto Maldonado? Puerto Maldonado no voy desde el año pasado, desde el año pasado. En el año pasado estuve, recuerdo, 2 ocasiones en Puerto Maldonado. Maritza Alejo, ¿cómo estás, Maritza? Eh, para la gente de Moquegua, Maritza, ¿cómo estás, Maritza? El día de hoy voy a desarrollar un tema muy interesante. Eh, Me han pedido que desarrolle en relación al tema de principio de inmediatez, ¿no? Sobre el principio de inmediatez en lo que es la tramitación de los procesos disciplinarios. ¿Cómo opera esto? El principio de inmediatez frente a los plazos de prescripción. ¿Debo preferir el principio de inmediatez o tengo que regirme los plazos de prescripción? Ustedes saben de que en el sector público, Joselito, ¿cómo está Joselito Díaz? En el sector privado, ¿qué es lo que ocurre, no? Un trabajador comete una falta disciplinaria y el empleador tiene la facultad de poder iniciar este proceso para poder imponer una sanción. Pero no puede hacer en el tiempo que él crea conveniente, ¿no? Sino tiene que ser un tiempo razonable. Justamente ahí opera el principio de inmediatez. Ese principio que indica de que el poder disciplinario, es decir, como propio a todo empleador, sea eh, público o privado, debe ejercerse dentro de un plazo razonable, ¿no? ¿Hasta cuánto es razonable que yo pueda ejercer mi poder sancionador como empleador? ¿No? Porque recuerden que una de las características de la relación de trabajo precisamente es la subordinación. Una subordinación que te indica, trabajador, te tengo que dar la orden de decirte cómo es que yo deseo que realices el trabajo, a qué hora vas a ingresar, a qué hora vas a salir, a qué hora vas a ingerir tus alimentos, cómo vas a ir vestido, ¿no? Entonces, como empleador, sea público, sea privado, tengo esa facultad para poder darte las pautas y decirte así tienes que trabajar, ¿no? Es decir, no solo basta con que vayas a trabajar, sino que también yo puedo ordenar y puedo decirte cómo es que tienes que asistir a laborar. Ese es el primer punto. En la vida real, ¿no? En la vida real, el trabajador muchas veces no cumple, ¿no? No cumple estas expectativas o no cumple estas directrices, estos lineamientos del empleador. Y el empleador se ve en la obligación, en la facultad de poder ejercer ese poder sancionador, ese poder que le autoriza a poder imponer una sanción por incumplir precisamente ese elemento trascendental de la relación de trabajo que es la subordinación,
Porque si no me haces caso, o como el trabajador no hace caso a su empleador, ¿qué cosa es lo que está transgrediendo? El elemento subordinación, ¿no? Porque no es prestar cualquier tipo de servicio o fuerza de trabajo, sino que tengas que prestarlo bajo una determinada línea. Y si no la presta bajo la determinada línea, precisamente se afecta a la subordinación. Y ahí opera el poder disciplinario, ¿no? ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Conectándote recién. Eh, entonces, ahí empieza el ejercicio, el cuestionamiento de hasta dónde es razonable. ¿Cuánto es razonable que se demore el empleador para imponer una sanción? ¿Un mes? ¿Podría ser razonable de repente 2 meses? ¿4? ¿Un año? ¿Más? ¿Hasta cuánto es razonable que el empleador tenga en cuenta, tenga presente este hecho o esa conducta y pueda imponer una sanción? Anteriormente se daban muchas arbitrariedades, ¿no? Y el empleador, de repente, su trabajador cometía una falta disciplinaria X, y el empleador no hacía nada, ¿no? No imponía una sanción. Y después de bastante tiempo, de bastantes meses o de repente años, le decía, yo me acuerdo que hace varios meses atrás, hace varios años atrás, mi trabajador cometió una falta disciplinaria, entonces yo voy a sancionarlo, ¿no? En este momento voy a sancionarlo. Entonces, el trabajador de repente ya ni se acordaba, ni recordaba qué sanción era la que había cometido, pero el empleador sí. Entonces, ahí iba el tema de la arbitrariedad, ¿no? De que el empleador usaba en el momento adecuado, en el momento que él pensaba que podía usar este poder disciplinario para imponer una sanción, después de meses o años. Entonces, precisamente el principio de inmediatez va a cubrir estas arbitrariedades para decirle, empleador, tú puedes imponer tu sanción si es que un trabajador ha incumplido la relación de trabajo, una obligación como parte de la relación de trabajo, pero en un tiempo razonable. Curiosamente, amigos, en el sector privado, en las empresas, no existe plazos de prescripción. Es decir, no existe un plazo que te diga, tienes tanto tiempo para investigar, tienes tanto tiempo para que dure ese proceso de sanción, de despido. No existe. Entonces, por eso que a nivel de jurisprudencia se ha incorporado este principio denominado principio de inmediatez, que opera como una especie de freno, ¿no? Como una especie de freno, de garantía, para que limite ese poder disciplinario o lo ordene de modo que no sea ejercido de modo arbitrario, ¿no? De que transcurra bastante tiempo y el empleador pueda seguir ejerciendo este poder. Entonces, ya tenemos claro qué cosa es el principio de inmediatez. A eso nos referimos con principio de inmediatez en lo que es el derecho laboral, ¿ya? Inmediatez se refiere a eso. Ya. Bueno, recordando, compartan, amigos, por favor, para llegar a más personas. Compartan y agradecerle a las personas que están conectadas. Somos ya 16, 19 personas, ¿ya? Compartan la transmisión para seguir comentando, ¿no? Si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de hoy, principio de inmediatez versus plazo de prescripción, pues puedes comentarlo, puedes ponerlo para poder intercambiar algunas ideas el día de hoy, ¿ya? Joselito Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué dice su sábado? En el sector público, ustedes saben, cuando me refiero al sector público, me refiero a entidades públicas, ¿no? Municipalidades, gobierno regional, el Poder Judicial, Ministerio Público, ministerios, hospitales.
la situación cambia, digamos, porque ya se ha incorporado lo que denominamos plazos de prescripción. Plazos de prescripción referidos a topes, a estos topes en los cuales el trabajador o el empleador va a poder ejercer su poder disciplinario de una forma o en un tiempo razonable, ¿no? La norma ha entendido de que razonablemente o de forma razonable podría ejercer su poder disciplinario dentro de esos plazos de prescripción y le ha regulado un plazo para poder investigar, para poder iniciar desde si tomó conocimiento o no, y le ha regulado también un plazo para poder terminar este proceso disciplinario ya iniciado, ¿no? Bien, acá nos están haciendo algunas precisiones. Edgar Céspedes de Tumbes, ¿cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? Saludando a la gente de Tumbes. Pronto estamos por Tumbes. Almeida nos señala JC Almeida. ¿Desde qué momento se computa la fecha de prescripción? Ah, interesante. La fecha de prescripción o el plazo de prescripción, para ser más específico, va a depender de qué escenario te ubiques, ¿no? Porque, como le comentaba, en el sector público, olvidémonos de principio de inmediatez, ¿ya? Algunos abogados, estudiantes que no están muy metidos en el tema dicen principio de inmediatez en el sector público. No existe. El principio de inmediatez en el sector público ha sido reemplazado por lo que se conoce como plazos de prescripción. Y plazos de prescripción nos puede parecer razonable o no, es lo que la norma ha previsto como razonable. Para la norma, para la ley de servicio civil, lo razonable que puede durar un proceso administrativo disciplinario es de un año. Entonces, no, si dura más de un año, ya no es razonable. Y al no ser razonable que dure más de un año, el empleador pierde esa facultad disciplinaria. Es decir, el trabajador puede ser muy responsable, o muy irresponsable en este caso sería, muy irresponsable, por la comisión de una falta disciplinaria, pero por el transcurso del tiempo que duró ese proceso disciplinario, más de un año, si es que ya se hubiese iniciado, el empleador no va a poder imponer una sanción. De repente tu proceso disciplinario ya tiene 12 meses con un día y todavía no termina el proceso disciplinario, el empleador ya no podría imponer esta sanción disciplinaria. ¿Pero por qué? ¿Se convirtió en inocente el trabajador? No, no es así. Sino es que operan esos topes conocidos como plazo de prescripción, que los plazos de prescripción van a liberar al trabajador, puede liberarlo del hecho de que le impongan una sanción, o incluso puede liberar al trabajador del solo pesar de que le inicien un proceso disciplinario. Imagínense. O sea, por el solo transcurso del tiempo, el trabajador adquiere ese derecho y que va de contraparte con el empleador, con la pérdida de la facultad del empleador, porque no hablamos de un derecho de sancionar de las entidades públicas, sino hablamos de una facultad de sancionar, ¿no? Facultad que es propia a su poder de empleador, ¿no? Entonces, el poder disciplinario forma parte de esa atribución que le corresponde como Estado empleador, ¿no? Entonces nos referimos al Estado empleador frente a un servidor trabajador. Existe relación de trabajo y existe un incumplimiento de la relación de trabajo, una obligación de la relación de trabajo, y la entidad va a perder por el transcurso del tiempo esa facultad disciplinaria. No lo hace menos empleador, esta pérdida de la facultad disciplinaria no lo convierte en menos empleador. Lo único que ni lo convierte en inocente al trabajador, va a seguir siendo culpable. Lo que va a operar en este caso va a ser de que se cambie el panorama y mientras que uno pierde la facultad disciplinaria, en este caso la entidad pública, el trabajador va a tener ese derecho de que no pueda ser merecedor de una sanción disciplinaria si es que ya se inició el proceso disciplinario, o incluso podría darse el contexto
en que tenga el derecho a no ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. Ya nos vamos al contexto en que todavía no ha iniciado el proceso disciplinario. Y es que actualmente, con la ley de servicio civil, se han regulado plazos que considero son más garantistas a los previstos en la 276. Con la 276 solo había un plazo de prescripción, plazo para inicio del PAD. Propiamente no había un plazo de término del PAD, pero actualmente ya hay dos panoramas, ¿no? Entonces, para resumir la situación, ¿qué plazo opera? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Tendría que ver en qué escenario estoy. Estoy en el escenario que todavía no me han iniciado el proceso disciplinario, es decir, no me han notificado la resolución o acto de inicio de PAD, o estoy en el escenario que ya me iniciaron el PAD. En uno u otro panorama tendría que ver los plazos de prescripción que son diferentes en uno y otro contexto. A ver, acá nos están haciendo algunas preguntas. A ver, Edgar nos refiere. En cuanto al plazo de prescripción, se computa un año, es decir, desde hoy, 21 de septiembre de 2019, al 20 de septiembre de 2020 o al 21 de septiembre de 2020. Ah, interesante. 21 de septiembre de 2019. El plazo termina el último día, en el caso de Edgar, el último día que tendría la entidad para poder terminar el PAD es el 21 de septiembre. Ya no es que acabe un día antes, acaba el mismo día. Pero ocurre algo, a propósito de tu pregunta, Edgar, ocurre algo muy curioso. Porque mientras que la norma ha previsto que el inicio de PAD se computa con la notificación, asumamos que tienen una resolución de inicio o un acto de inicio de PAD que dice, por ejemplo, supongamos que diga fecha 20 de septiembre, ¿ya? 20 de septiembre de 2019. Es la fecha de tu resolución de inicio de proceso disciplinario en la cual te dan un plazo para hacer tu descargo. Pero esta resolución no te la han notificado el 20, te la notifican todavía el día lunes, que va a ser 23 si no me equivoco. A ver, va a ser 23. Este lunes que viene va a ser 23. El día que a ti te notifiquen, este lunes 23, esa ya va a ser la fecha de inicio del proceso disciplinario. Y doctor Jara, ¿y por qué es importante decir 20 o decir 23? Es importante porque por un día podría perderse el poder disciplinario, podría presentarse un plazo de prescripción. Entonces, es importante, es muy importante esta situación. No ocurre lo mismo cuando se opera el término del PAD, ¿no? O sea, cuando hablamos ya, ¿y cómo termina el PAD? ¿Significa que también me tienen que notificar? No. En cuanto al término del PAD, lo que va a interesar es la fecha consignada en la resolución. Supongamos que la fecha de la resolución tiene una fecha 20 de septiembre. Esa es la fecha que va a significar el término de tu procedimiento administrativo disciplinario, no la fecha de notificación. No sé si me entendieron. Es una situación muy interesante que podría salvar de responsabilidad a muchas personas, ¿no? Es un tema que genera mucha confusión en la práctica en algunos abogados, pero bueno, es un tema muy interesante para poder estudiar. A ver, César León Mancilla nos señala. Después que Servir dictamina en su resolución la nulidad del procedimiento hasta el inicio de pliego de cargos y pide que se subsanen los vicios, la pregunta es ¿qué plazo tengo para subsanar o responder a Servir? No entendí bien tu pregunta, César. A ver, después de que Servir dictamina en su resolución la nulidad del procedimiento hasta el inicio de pliego de cargos y pide que se subsanen los vicios, la pregunta es ¿qué plazo tengo para subsanar o responder a Servir?
No entiendo tu pregunta, César, porque el Tribunal de Servicio Civil no es que te va a requerir subsanar algo, bueno, salvo que le falte algún requisito a la apelación, pero si, según tu caso, entiendo de que está declarando la nulidad de un procedimiento, lo que hace es el Tribunal de Servicio Civil cuando declara la nulidad de un procedimiento, es retrotraer el procedimiento al momento en que se da el vicio y dependerá de la entidad si retoma el procedimiento e inicia nuevamente o si no lo hace. Lo que ocurre es que muchas veces las entidades se confían y lo hacen, pero en forma tardía. Y cuando lo hacen, ya puede haberse presentado un plazo de prescripción. Y podría darse ahí una situación algo complicada para la entidad. Entonces, ¿qué plazo se tiene? Bueno, si tu pregunta va a cuál es el plazo de prescripción, con la declaratoria de nulidad de la resolución de inicio del procedimiento o del procedimiento disciplinario en sí por parte del TCC, empieza a computar nuevamente tu plazo de prescripción, que va a operar a modo de una sumatoria del plazo que tenías ya ganado. Porque recuerden que el tiempo de que dura el procedimiento disciplinario no se suma para los plazos de prescripción. Salvo de que estés referido al plazo de prescripción de máximo de duración, que es de 1 año, que eso sí es diferente, ¿no? Bien, entonces como les estoy comentando, amigos, en el sector público no opera lo que es el principio de inmediatez, ¿ya? Sino plazos de prescripción. Plazos de prescripción, sector privado, o sea, empresas, principio de inmediatez. Hago énfasis en eso para que no, no incurran en errores cuando estén refiriéndose a eso, ¿ya? ¿Y cuál es más garantista? ¿Cuál es más garantista? Es más garantista el principio de inmediatez o los plazos de prescripción. Particularmente considero que es más garantista los plazos de prescripción. Yo no podría de repente, por más que el principio de inmediatez haya sido desarrollado a nivel de jurisprudencia, no podría decir cuál es lo razonable para iniciar un PAD o terminar un PAD. Me resulta una situación muy incierta no saber hasta dónde computar para decir que el empleador ya perdió la facultad disciplinaria. Entonces, en el sector privado no hay plazo de prescripción, pero eso no significa que en el sector público pues, vaya a repetirse la figura, ¿no? Por suerte, hay plazo de prescripción y plazos que son interesantes, que pueden usarse en un determinado contexto, en un determinado momento, ¿no? ¿Cómo opera? La prescripción tiene que ser de oficio, ¿no? No requiere que el investigado diga, por si acaso ya prescribió, ¿ah? Porque si acaso ya prescribió, ya no me investiguen. La entidad se advierte que ya se presentó el plazo de prescripción, sea para inicio, sea para el término del PAD, debería declararlo. No lo hacen muchas veces porque el declarar la prescripción genera asumir responsabilidades también. Responsabilidades de la persona que dejó prescribir, ¿no? Entonces muchas veces se usan ciertos mecanismos, digámoslo así, como para poder no asumir responsabilidades. Entonces por ahí va la pregunta o la respuesta a las preguntas que me han formulado. ¿Cuáles son los plazos de prescripción? Hay varios plazos de prescripción, pero los más comunes, los más conocidos,
son los plazos para el inicio del proceso disciplinario. Cuando me refiero al inicio del proceso disciplinario, me refiero a que todavía no ha iniciado el proceso. Es decir, recién se ha tomado conocimiento de esta falta disciplinaria y la entidad está pensando iniciar el proceso. ¿Y cuál es ese plazo? Hay un plazo que es de 1 año desde que Recursos Humanos toma conocimiento. Pero ojo, la norma refiere desde que Recursos Humanos toma conocimiento, empiezas a computar 1 día, 1 mes, 2 meses, 3 meses, sí sucesivamente hasta 12, y ahí se presenta el plazo de prescripción. Solo Recursos Humanos. ¿Qué sucedería si otra autoridad toma conocimiento? ¿Podríamos referir que se ha iniciado el plazo de prescripción? No. Es más, el Servir sacó un precedente administrativo hace algunos años, 2016 si no me equivoco, sobre la prescripción. Entonces por ahí también se genera una cierta situación de incertidumbre. Bueno, por acá me está formulando algunas preguntas, vamos a revisarlas. A ver. Wilmer Cabello. A ver, Wilmer Cabello nos dice: si la Secretaría Técnica del PAD tomó conocimiento de un hecho el 21 de septiembre de 2019, o sea, hoy día, por tanto, de acuerdo a la ley Servir, prescribiría. Bueno, primero vamos a hacer una precisión, ¿ya? Y esa es la precisión que yo siempre les hago, amigos, que no existe ninguna ley Servir. ¿Ya? El nombre correcto es Ley de Servicio Civil, ¿ya? Pero, a ver, vamos a la pregunta. El 21 de septiembre de 2019, por tanto, de acuerdo a la ley Servir, prescribiría el 21 de septiembre de 2020, pero el secretario técnico se le ocurre efectuar un informe de precalificación el 21 de septiembre de 2020. En esta situación, el investigado puede acogerse al término de prescripción o desde cuándo se computa el plazo de prescripción. El plazo de prescripción de la toma de conocimiento se computa desde que el jefe de Recursos Humanos toma conocimiento, ¿ya? Entonces, en el caso que has descrito, Wilmer, aparentemente Recursos Humanos no ha tomado conocimiento. Si hubiese tomado conocimiento, empezarías a computar 1 día, 1 semana, 1 mes, 2 meses y así sucesivamente. Pero como en el caso que tú comentas, solo Secretaría Técnica ha estado a cargo, debo entender de que Recursos Humanos no ha tomado conocimiento, por lo tanto, no habría iniciado ese plazo de 1 año desde la toma de conocimiento. ¿Podría presentarse otro plazo? Podría ser. Es un tema discutible, pero el plazo de 1 año no ha iniciado, ¿ya? Salvo que acredites que en ese año Recursos Humanos tomó conocimiento que se estaba siguiendo un proceso o una investigación, ¿ya? A ver, Almeida nos señala: en una sentencia el juez argumentó reglas sustantivas y procedimentales para definir la prescripción en el PAD del sector público. A ver, no entendí tu pregunta. En una sentencia el juez argumentó reglas sustantivas y procedimentales. Claro, las reglas procedimentales y sustantivas son reglas de juego en el proceso disciplinario que, como le decía, para el 276 antes no estaba tan bien regulado el tema de prescripción, pero como actualmente sí, es probable que pueda aplicarse en forma retroactiva a algunos regímenes o algunos hechos que no se dieron con la Ley de Servicio Civil. Sí. Sería genial ver eso. A ver. Ya para terminar, ya para ir terminando ya. Vamos a ver. Alan Caguana nos señala: en el sector público tenemos también a servidores bajo 728. Claro que sí, Alan. En el sector público tenemos 728. Vamos a municipalidades, todos los obreros que ves de limpieza pública, parques y jardines,
serenos, vigilantes, ellos son 728. Y los empleados, los que hacen trabajos administrativos, ellos son 276 OCAS en municipalidades y gobiernos regionales. En el Ministerio Público vas y encuentras pues 728, también CAS, ¿no? Igual en el Poder Judicial, igual en el SUNAT. El Estado también contrata 728, ¿ya? 728 que se refiere al régimen que usan las empresas. Bueno amigos, era una transmisión súper corta, como pueden ver. Hoy es sábado 21 de septiembre. Me imagino que muchos tienen planes para hoy día. No sé, salir, ir al cine, ver alguna película de repente. Bueno, por mi parte tengo mucho trabajo. Tengo un montón de trabajo, así es que, bueno, yo no voy a salir. Así es que si no se han suscrito al canal de YouTube, pueden hacerlo todavía. Pueden hacerlo en forma gratuita. Es de gratis, amigos. En el canal de YouTube subimos algunas clases para los suscriptores. En ocasiones liberamos algunas clases que si no estás suscrito no la ves, ¿no? O sea, una persona que podría entrar al canal de YouTube de repente, no la va a ver esa clase porque está en un modo oculto, ¿no? Entonces hay clases que son reservadas para nuestros alumnos, los alumnos de la escuela y algunos que participen en algunos eventos académicos nuestros. Así es que te invito a suscribirte, a compartir el enlace y nos vemos en una próxima transmisión, amigos. Que pasen un buen fin de semana.